Hoy se incorpora un nuevo compañero aquí a las mañanas, a Más de Cerca, y lo vamos a hacer hablando de psicología. Fíjense, yo no sé si tienen la misma sensación que yo, pero yo cada día que veo la tele y las noticias me doy cuenta de que hay gente que está peor. Digo yo que hace falta a alguien que nos guíe, digo que hace falta a alguien con los que tratarnos. Y por eso, a partir de hoy, cada viernes alterno, vamos a tener con nosotros a Antonio Guerrero, psicólogo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de estar aquí. Con ganas y además preparadísimo. Yo siempre me gusta fardar de la gente que tengo alrededor, del equipo que hay en esta televisión, y es que tenéis que saber que es muy importante, y ahora lo vamos a hablar también con Antonio, pero es muy importante apostar por los profesionales. Y en este caso tenemos delante, en esta mesa, a un profesional que lleva ya muchos años en la profesión, más de 10 años trabajando como psicólogo privado. Además ha estado en un centro de desintoxicación, podemos decir, de rehabilitación. De rehabilitación, trabajando también con pacientes. Tiene una formación magnífica, porque además de titulado en psicología por la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, tiene diferentes máster, cursos, tiene formación complementaria, es decir, que nos va a poder hablar de un montón de cosas. Vais a poder preguntarle lo que queráis, porque sabe tela, es como una Wikipedia psicológica. Así que, y me gusta decirlo porque así, pues, tenemos la certeza de que estamos, pues, ante un profesional, ya que hoy hemos hablado de esa carta de Pedro Sánchez que pedía la regulación para evitar esos pseudo periodistas, y la respuesta del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Pues hoy nosotros, y como he dicho, predicamos con el ejemplo en esta televisión, apostando con profesionales, y él es uno de ellos. Antonio Guerrero, psicólogo, que va a incorporarse a las mañanas de Más de Cerca en esta televisión, y que vamos a hablar de psicología. Pero antes de hablar de psicología, a mí me gustaría que habláramos de cuándo saber si necesitamos o no un psicólogo, porque claro, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Sí, sería lo ideal, ¿no? Bueno, mira, lo primero, para acudir al psicólogo hay que entender, ¿vale?, que no es necesario tener ningún tipo de trastorno mental, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos con clínica, esto quiere decir personas que tienen diferentes trastornos, ansiedad, depresión, obsesivos compulsivos, de personalidad, es decir, hay una amplia gama, ¿vale?, de trastornos, pero también trabajamos con personas que no tienen ningún tipo de trastorno, es decir, trabajamos con personas que tienen dificultades en su día a día, pues yo qué sé, ¿no?, problemas de familia, problemas en la pareja, problemas en el área laboral, de concentración, en los estudios, en los amigos. Es decir, hay una amplia gama de áreas donde se puede ver afectada, ¿vale?, pues lo que es el estado de ánimo y tal, y entonces, pues bueno, ahí es cuando se empieza realmente a hacer más necesario el poder acudir a un profesional para que te pueda acompañar en el proceso. Un proceso que además es complicado, ¿no? Porque la salud mental, y esta pregunta yo ya se la he adelantado a él, la salud mental en este país, ¿cómo está? Pues qué te voy a contar, tú mira cómo está el resto, pues imagínate cómo está la salud mental, todavía más precaria. Es decir, siempre la salud mental nunca se le ha dado realmente mucha más importancia, ¿no? Es decir, o sea, se le ha dado, pero no ha sido una de las áreas que más se le ha invertido. Pero sin embargo ahora es como que todavía está más precaria. Es decir, yo no hace mucho hice una entrevista con un integrante de un colectivo de afectados por trastorno mental, y le hice esa pregunta mismo, ¿no? Le dije, oye, ¿tú cómo ves el tema de la salud mental? Y me dijo, esta es la hermana pobre de la sanidad pública. Es decir, fíjate, la hermana pobre. La hermana pobre de la sanidad pública. Yo cuando me dijo eso me quedé claro, porque dices tú, joder, tú fíjate, si es ahora y para que te vea un médico de cabecera tienes que estar 15 días esperando, el problema de la sanidad pública es el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden pasar meses hasta que te ve un profesional, meses después para que te vuelva a revisar, y después te ves 15 minutos en una consulta. ¿Qué haces tú ahí? Es complicado, ¿no? Mucho. Es muy complicado. Bueno, lo importante es que
vamos al psicólogo cuando realmente queremos modificar algo que no nos gusta, ¿no? Es más o menos el resumen, ¿no? Y hay muchas situaciones en la vida en las que nos podemos encontrar con esas circunstancias, ¿no? Sí, básicamente un poco, realmente, si yo estoy en un estado en el que no quiero estar, es un buen momento para trabajar. Es decir, al final, ir a terapia es estar más acorde a cómo tú quieres estar y entender que la vida es estar razonablemente bien. Vamos a empezar por ahí porque, claro, mucha gente dice, yo quiero ir al psicólogo y que me deje de tener emociones, dejo de tener pensamientos negativos, y eso no se puede. Es decir, los pensamientos nos van a venir porque son automáticos. Es decir, eso significa que yo voy a estar viendo la tele, mientras estoy viendo Netflix, me va a venir un pensamiento del tipo, hostia, y si yo ahora... Mientras estás viendo, tú ya has dicho, ¿no? Tuya, sí, cierto. Yo qué sé, por ver una serie o algo, yo qué sé, da igual. Pero bueno, tú imagínate que estás viendo tuya y de buenas a primeras te viene un pensamiento del tipo, si yo ahora cojo un cuchillo y mato a alguien... Tú eso no lo controlas, eso te viene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú ese pensamiento no le das mucha importancia y consigues despegarte un poco de él, pues mira, no hay problema. El problema está cuando se queda ahí. Entonces, claro, ahí ya sí que hay un problema. Claro, porque, a ver, querer estar de una determinada manera, eso es muy relativo, ¿no? Entonces, mucha gente que está en casa dice, bueno, pero a mí no me queda claro, ¿no? ¿Cuándo tengo yo que ir al psicólogo? ¿Cuándo es el momento? ¿Hay algún... vamos a decir, pues algún síntoma que sea evidente? Yo para mí lo que siempre digo es, en el momento en el que tú empiezas a sentirte de una manera que no te permita vivir tu vida diaria de una manera, como te digo, razonablemente bien, ahí es cuando realmente sería el buen momento para empezar. ¿Por qué? Porque pueden aparecer, como te decía, ¿no?, pensamientos negativos, pueden aparecer emociones que son desbordantes, porque la emoción en sí misma no es problemática. Es decir, yo me puedo enfadar, yo me puedo sentir triste, yo puedo estar en un momento dado, sentirme contrariado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que a lo mejor, yo qué sé, tú imagínate, ¿no?, yo ahora hablando contigo le doy al ordenador y tú coges y me lo estampes en la cabeza, ¿eh? Esa desproporción, ahí ya tú ves que algo está pasando, ¿no? Entonces, como te decía, no hay circunstancias, por ejemplo, ¿no?, personas que tienen traumatización. Es decir, tú puedes haber vivido circunstancias que son traumáticas y no haber sabido procesar eso. Duelos, rupturas de pareja, problemas familiares con los hijos, problemas de educación. Es decir, que es que, como comentábamos antes, hay un montón de áreas donde se puede estar visualizando que hay una problemática, pero muchas veces la pasamos por alto. Es como, bueno, nada, esto ya se solucionará, ¿no? Tenemos como esa idea ahí, ¿no?, mágica de que todo se soluciona solo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona no se da cuenta, pero sí su entorno? ¿Es recomendable que quien va al psicólogo vaya de alguna manera recomendado o obligado casi por familiares o amigos, o tiene que ser que salga de uno mismo? A ver, esto es como todo. Esto es como echarte una pareja, ¿no? Si vas, tienes que estar motivado. Claro, es que ¿qué pasa? Si yo voy al psicólogo porque yo soy el que veo que tengo un problema, me voy a implicar mucho más en trabajar ciertas cosas, porque ya el psicólogo no solo es voy, hablo contigo una hora y ya después me desentiendo, no. Y al psicólogo es hablar esa hora y después vas a tener que hacer cosas fuera de la terapia, fuera de lo que es la hora de la consulta, con lo cual, si no hay motivación, tú no vas a hacer nada, con lo cual al final irán pasando las semanas y llega la sensación de esto no funciona. Entonces, claro, cuanto tú más motivado estás, evidentemente mucho más va a funcionar. Si una persona no está motivada, pues hombre, puede venir, pero evidentemente eso no va a funcionar mucho. Yo siempre, cada vez que tengo un paciente, y si en la primera visita siempre se lo digo, ¿tú realmente estás motivado? ¿Tú realmente quieres? ¿Vienes porque quieres? ¿Vienes porque quieres cambiar? Porque si no, plantéatelo, ¿no? Porque al final aquí estamos para trabajar, no para que todo siga igual. Antonio, podemos hablar largo y tendido. Y tanto. Hay muchas cosas de las que podríamos seguir hablando. Yo tengo dos preguntas y creo que podemos contestarlas rápidamente. La primera es sobre el psicólogo, porque claro, estamos hablando de cuándo ir al psicólogo, pero también depende del psicólogo, ¿no? ¿Influye que sea un psicólogo u otro? ¿La conexión entre el paciente y el psicólogo es importante? Es primordial. Es decir, tú tienes que
encontrarte con una persona con la que tú tengas un buen feeling. Es decir, ¿y cómo eliges eso? Porque claro, es que es muy complicado. Claro, es decir, porque tú de base realmente no conoces al profesional, ¿no? Entonces, yo siempre a la hora, porque además, mira, te digo una cosa, hoy en día con la facilidad que tenemos con el tema de internet, de las aplicaciones y todo esto, la gente busca un psicólogo, un profesional, ya sea un psicólogo, un fisioterapeuta, mientras que está en el cuarto de baño o va en el autobús. Es decir, se mete en las aplicaciones y busca, ¿no? Entonces, claro, una de las maneras de intentar dar con uno que pueda encajarte es sobre todo ver opiniones. Es decir, eso es súper importante porque además hoy en día con esto de las reseñas es más fácil encontrar, pues yo que sé, información, ¿no? Acerca de la persona, cómo trabaja, cómo te ha ido. Entonces, bueno, ahí tienes un primer acercamiento, ¿no? Al profesional. Y después, evidentemente, también puedes preguntarle a alguien que esté en uno, ¿no? Decirle, oye, mira, ¿a ti cómo te va? Pues mira, pues él trabaja aquí, trabaja allí. Es decir, que al final tú tienes que ir encontrando a alguien que encaje también con lo que tú vas buscando. Yo qué sé, yo voy con un problema de ansiedad, no me voy a un psicólogo infantil. ¿Por qué? Porque, hombre, yo ya con la edad que tengo, un infantil, pues no me funcionaría mucho, ¿no? Pero sí que, bueno, al final que te encaje dentro de lo que tú vas buscando, ¿no? Cada uno tiene una necesidad, entonces pues hay que buscar donde realmente tú veas que te puedan ayudar. Fíjate, arrancábamos este programa hablando de la situación del periodismo, ¿no? En España, y una de las cuestiones que tiene el periodismo es el intrusismo. ¿También existe en el mundo de la psicología? Pues existe, y además cada vez más. Es decir, cada vez más porque yo, ya te digo, ¿no? He visto personas que están actuando como si fueran psicólogos profesionales de salud mental sin estar titulados, sin estar colegiados, habiendo hecho un curso de 30 horas. Es decir, hay muchas pseudoterapias ahora que están vendiéndose como que funcionan, como que son realmente efectivas, que si coaching, que si terapias de no sé qué. Yo he llegado a ver por ahí hasta psicomagia. O sea, unas cosas pero rocambolescas, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto es que la salud mental es algo muy delicado. Entonces, tú ahora vas a una de estas personas, trabaja contigo y te pone peor de lo que tú estás, ¿y ahora tú qué haces? Porque claro, y yo me he encontrado casos así, ¿eh? De gente que ha venido totalmente devastada, ¿eh? Por este tipo de intervenciones, y entonces claro, viene devastada porque viene de uno que se supone que sabe lo que está haciendo y además viene ya como con miedo, como resabiada, ¿no? De decirte, si yo no me fío mucho de ti, porque a ver tú qué me vas a hacer, porque ya mira cómo vengo, ¿sabes? Entonces, claro, no solo nos están fastidiando porque están a la gente de pie, le pueden estar creando más problemas de los que tienen, sino que después además los profesionales nos encontramos con que tenemos que solventar ese problema, con lo cual muchas veces es un hándicap, es decir, es un problema añadido. Bueno, y entonces, ¿cómo se elige? Porque claro, antes has hablado de las nuevas tecnologías, pero la de psicólogos, entre comillas, que te encuentras en las redes sociales, que a través de sus vídeos prometen que te van a resolver el mundo, de eso hay un montón. Es decir, las redes sociales es un arma de doble filo. Sí, la verdad que las redes sociales, lo mismo que han servido para muchas cosas, porque nos han unido muchas veces, ¿no? Con personas que teníamos lejos, también nos han creado otros problemas, ¿no? Entonces, mira, eso a lo mejor es un tema importante que podemos tratar un día, el tema de redes sociales. Entonces, claro, hay gente que te está vendiendo que te va a curar una agorafobia en 3 sesiones. Oiga usted, ¿esto cómo lo va a hacer usted si nada más que en la primera sesión tiene usted que entender lo que le está pasando a la persona? Entonces, todo esto son vendehumos y son personas que se están dedicando a esto porque aquí hay filón de negocio, y el problema es que esto no está regulado. Si hubiera una regulación real por parte del Colegio de Psicólogos, por parte del gobierno, pues entonces, verá, yo entiendo que tiene que haber de todo tipo de profesionales, ¿vale? Pero estamos hablando de un tema muy delicado. Porque si tú, por ejemplo, yo qué sé, tú no vas a ir a un arquitecto a decirle cómo tiene que hacer un plano por un edificio, ¿no? Entonces tú, como vas a una persona que yo qué sé, que está pensando en suicidarse, tú cómo vas a ir y le vas a decir, bueno, no, pero esto es porque, nada, tú no le eches cuenta, esto pasa. No, lo tienes que escuchar y tienes que ver por dónde va, de dónde viene esto, y después trabajarlo, pero no invalidar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es lo que te digo, que hay que tener mucho cuidado con estas historias, porque al final te puede poner peor de lo que está. Bueno, lo cierto es que cuando necesitamos a un psicólogo, busquemos a un profesional, a un psicólogo, y beneficios hay, ¿no? Es decir, ¿el ir a un psicólogo sirve de algo? Hombre, como te decía antes, si tú vas con motivación de cambio y quieres trabajar, vas a conseguir resultados. Más, menos, en más tiempo o en menos, pero vas a conseguir, ¿vale? Todo va a depender de lo que tú te esfuerces, pero esto es como todo en la vida. Entonces, beneficios muchos.
Es decir, tú, por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo personal vas a tener una serie de mejorías en diferentes áreas, ¿no? Entonces, yo he traído un pequeño grafiquito para que todo el mundo en casa lo pueda ver, ¿vale? Pero así a modo de resumen, podemos obtener mejoras tanto a niveles personales como, por ejemplo, pensamiento, identificarlo, poder modificar la perspectiva con la que vemos las cosas. A nivel emocional, para conectar o reconectar con las emociones, entender nuestros estados de ánimo, ¿vale? A nivel de conducta, modificar patrones de conducta que no nos están beneficiando, hábitos, ¿vale? A nivel relación, mejorar las relaciones con los demás, aprender a poner límites, aprender a decir que no, mejorar relaciones de pareja o familiares o acabar con ellas, importante este dato, ¿vale? Y, bueno, superación de trauma, aceptación de uno mismo cuando hay problemas de, pues yo qué sé, de orientación sexual o cuando hay algún problema de discapacidad, un cambio importante, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de áreas en las cuales vamos a encontrar una mejoría si realmente nos implicamos en un trabajo personal. Bueno, nosotros nos vamos a implicar en este trabajo personal cada 2 semanas. Ya saben, Antonio Guerrero, que se incorpora a esta casa, a este programa. Antonio, bienvenido, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y me gustaría despedirme pues mandando un beso a mi madre, que hoy es su cumpleaños, casualmente. Así que muchas felicidades, mamá. Y a mucha gente que tengo que cumpleaños este mes, mi pareja, varios tíos, una amiga mía también hoy que cumpleaños, ¿vale? Y también quiero mandar un poco de ánimo a una personita especial que lo está pasando regular, pero yo sé que va a salir adelante porque es fuerte. Así que, pues mira, ahí lleva. Me ha recordado un poquito a la doctora Covadonga. Es que, claro, están en la rama de la medicina y tal, pues normal.